Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde con 1 minuto y comenzamos la mirada financiera de este día viernes 8 de mayo de 2015. Ya está de vuelta en gloria y de majestad nuestro pingüino. Estaba en las zonas magallánicas, pero ya está de vuelta en la capital. Hablo de Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás? Bien, gracias, pero solo por hoy. Solo por hoy, Dios mío. Eso quiere decir que viene y después nos deja nuevamente. Para que me echen de menos. Así es. Sí, te echamos de menos, Alejandro. Te lo dijimos antes del programa. Vamos con los indicadores. La verdad que llegaste en un día con cifras importantes en nuestro país. Un IPC que sorprendió al mercado porque se esperaba un 0,3 y fue un 0,6%. También tenemos cifras en Estados Unidos. El non-farm payroll, el empleo no agrícola, que la verdad que superó también las expectativas. Fue una buena cifra. Estuvo mejor de lo que se estaba anticipando, sí. Bueno, vamos a los mercados rápidamente a revisar qué sucedió hoy. Las bolsas de Asia, el Nikkei avanzó un 0,45, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 1,05 y Shanghái casi 2%, 1,98. Europa la verdad que tuvo un alza bien importante en el día de hoy. ¿Será que al ganar David Cameron generó, ¿no es cierto?, una buena racha en las encuestas, en las bolsas? Yo creo que sí, pero tiene sus aristas. Exactamente, porque se supone que David Cameron el 2017 iba a hacer un referéndum para ver si sigue Inglaterra en la zona euro. Exactamente, en la Unión Europea. En la Unión Europea, tienes toda la razón, porque sí. Zona euro es solamente los que tienen la moneda común. Así es, pero yo creo que podemos hablar de eso. Dale. Vamos al FTSE 100 de Londres, que avanzó un 2,32, el CAC 40 de París también avanzó un 2,48, el DAX alemán un 2,66 y el IBEX 35 un 2,19%. En Estados Unidos también las bolsas están subiendo con fuerza, el Dow Jones crece un 1,46, el Standard & Poor's 500 1,30 y Nasdaq 1,24. En Santiago está bien flojito el panorama, la bolsa casi plana, el IPSA un 0,02 al alza y el IJPA también aumenta un 0,05. ¿Qué pasó hoy día en el cobre? Tuvo un retroceso de un 0,63%, quedando ras los $2.90 la libra contado grado A. Y tuvo un retroceso bien importante el precio del la divisa del dólar, 6,45 comprador y 6,5 vendedor, un 0,71% con respecto al día de ayer. La primera pregunta, ¿por qué se debe a eso? ¿Al retroceso del cobre? ¿A los datos de IPC? ¿A los buenos datos de Estados Unidos? No, los buenos datos de Estados Unidos harían que aumentara el precio de la divisa. Hay varios elementos, yo creo. Uno es el anuncio del cambio de gabinete, que yo creo que ha generado expectativas positivas, al menos mientras dure la novedad. Y eso yo creo que es un tema. Lo otro es la baja del cobre, en realidad haber tenido el efecto contrario, pero yo creo que en general los datos que han salido en Estados Unidos, a pesar de que eso podría significar un anticipo en el aumento de tasas, cosa que yo creo que no va a ocurrir, de todas maneras es visto como algo favorable porque había muchas dudas se habían generado muchas dudas recientemente respecto de cuál va a ser la evolución de la economía norteamericana. Y de hecho se está esperando que la cifra preliminar de PIB del primer trimestre, que fue 0,2% anualizado, que se publicó a fines de abril, sea revisada a la baja en los próximos días, o sea, a fines de mayo, 2 semanas más, a menos 0,5 o incluso algo peor. Entonces yo creo que hay algo de eso. Por otro lado, yo creo que un factor que no es tan reciente, pero que ha ayudado al fortalecimiento del peso es el cambio de instancia de la política monetaria a partir del IPOM de marzo. El hecho de que el Banco Central descartó la posibilidad de nuevas bajas, el hecho de que lo próximo que va a ocurrir es un alza y la actitud más negativa respecto de la inflación. Y eso creo yo también influyó. El IPC alto yo creo que tuvo un rol en este fortalecimiento del peso porque hace más probable
o más próximo el aumento de tasa. Bueno, hablemos de este IPC, ¿no es sí. cierto?, que superó ampliamente el índice de precio al consumidor, registró en el mes de abril una variación de un 0,6%, acumulando un 1,6% en lo que va del año y un 4,1% en 12 meses, es lo que publica esta mañana el INE. Y de acuerdo al organismo, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta de IPC consignaron aumentos en sus precios. Una no presentó variación y la restante registró una variación negativa. Las divisiones que tuvieron mayor alza fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, también transporte, salud y las restantes divisiones, bueno, la verdad que no tuvieron tanta importancia como estas que mencionábamos antes. Sí, la sorpresa estuvo en alimentos, porque lo de salud era esperado porque correspondía en abril la encuesta de salud que se hace cada 3 meses. El tema de los combustibles afectó al transporte, la benzina de hecho aportó 1/10 al IPC del mes, pero donde estuvo la sorpresa, que para todos, es que los alimentos subieron bastante más de lo que se pensaba. Bueno, es impresionante, como uno como dueña de casa ve, la verdad que los precios de los alimentos como han estado subiendo de una manera muy, muy importante. Y alguien me comentaba esta mañana, ¿cómo es posible que los alimentos suban tanto en Chile cuando a nivel internacional los alimentos están cayendo? De hecho, hoy día... ¿Y cuál es la respuesta ante esa pregunta? Hoy día se publicó los índices de la FAO de alimentos y que están a la baja. Y volvieron a bajar en abril, o sea, llevan mucho tiempo cayendo y en 12 meses con caídas de cerca de 20%. ¿La razón entonces? Yo creo que hay esencialmente 2 razones. Una, la devaluación del peso, que hace que aquellos productos que son importados por una parte o aquellos que son potencialmente exportables suban de precio en la medida que el tipo de cambio es más alto. Eso no es lo que ha ocurrido en los últimos días o en las últimas semanas, pero si uno mira en 12 meses hay una devaluación, no sé, del 12% o algo así, que fue incluso bastante mayor en los meses anteriores. Y el otro elemento creo yo que está influyendo bastante es la sequía. El hecho de que hay mucha producción que no está llegando al mercado o que está llegando en menor cantidad, producto de que no hay suficiente agua para el riego. Bueno, y ahí a la sequía se suman, ¿no es cierto?, los desastres en el norte del país, que también es zona, sabemos que es zona agrícola, también. Es zona también de desarrollo de la uva, una producto de exportación muy importante, y también hay problemas en el sur de nuestro país. La verdad que si bien hoy día está lloviendo en Puerto Montt, la meteorología no ha aportado mucho. Hemos tenido erupciones volcánicas, pero no así lluvia como para que limpie, ¿no es cierto?, la gran cantidad de ceniza que está minando muchos campos que son sembrables. Sí, ahora aparentemente la lluvia es peor todavía porque eso se transforma en una capa muy dura aparentemente. Así que no sé si sea bueno que llueva para efectos de... Bueno, pero por lo menos resolvemos el tema de la sequía. Por lo menos ayuda para lo de la sequía, sí. Bueno, seguimos revisando lo que han sido los indicadores del día de hoy, pero yo creo que antes de irnos afuera de Chile, yo te quiero preguntar, ¿qué te parecen las últimas medidas que mezcla la política con la economía? Porque la verdad que este golpe de timón que ha hecho la mandataria en una entrevista televisiva que va a cambiar a todo su ministerio, y obviamente que el único que sigue incólume es el ministro de Relaciones Exteriores, pero me imagino que el despertar que haber tenido el día después de ese anuncio, antes que le ratificaran a su cargo, de haber sido bien complejo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ha generado visión positiva dentro del ambiente empresarial. Hay opiniones en el fondo que esto sería un paso a lograr una mayor estabilidad, me desconcentré, contarle que me desconcentré, había prendido el aire y me mira con cara de frío. Yo dije, Dios mío, hay que mantenerlo en temperatura ambiente. Me quieren congelar aquí. Para que no te vayas de nuevo, Alejandro, esa era la idea, para que te sintieras como en casa. Nunca va a ser lo mismo. Me concentré, con tu cara me desconcentré, pero lo que yo quería decir, en esencia, era que a lo mejor se podrían, ¿no es cierto?, despejar una cantidad de dudas con respecto, ¿no es cierto?, al manejo económico del país. Bueno, a ver, primera cosa, si bien se le pide la renuncia a todos los ministros, es evidente que no van a ser reemplazados todos. Tanto porque algunos puede que se mantengan, que yo creo que va a ser el caso de varios, como que algunos cambien de cartera y por lo tanto se mantendrían en el gabinete aunque en un lugar diferente. Ahora bien, yo creo que... ¿Tú crees que se mantendría el ministro de Hacienda?
Espérate, eso dejémoslo para el final. Bueno, ya, ok. Yo creo, ahora me desconcentraste tú a mí. Uno. Yo creo que esto ha generado expectativas porque era algo que se venía discutiendo hace bastante tiempo. La pérdida de popularidad del gobierno por una parte, los problemas legales que está teniendo algunos ministros, el ministro Peñalillo en particular. O sea, había un ambiente donde claramente había una pérdida de dirección del gobierno, donde la recuperación de la economía claramente se ha estancado después de algunos indicios, los famosos brotes verdes que están medios marchitos. Entonces... ¿Qué te pareció la pugna entre el ministro de Hacienda y el subsecretario Mico con respecto al enfoque económico que en el crecimiento? Bueno, yo creo que eso habría sido imposible que se produjera bajo la batuta de otros ministros de Hacienda, punto uno. O sea, eso te revela la debilidad del ministro de Hacienda actualmente. Dos, yo creo que es un refrescante síntoma de realismo el que introduce el subsecretario Mico al hacer ese comentario, porque claramente ha habido un desprecio, un olvido absoluto del tema del crecimiento, y eso evidentemente lo estamos pagando. La economía está con una velocidad de crecimiento que no supera el 2% hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué te parece el IMASEC de un 1,6%? Bueno, era esperado que fuera malo, se esperaba que fuera peor aún, Exacto. eso es cierto, pero en realidad incluso corrigiendo por el efecto de los aluviones en el norte, eso es muy mal dato. Es el segundo mes consecutivo en que hay una caída mensual desestacionalizada. Eso está indicando que en el margen la economía, que había crecido bastante rápido en los meses anteriores, está evolucionando negativamente. Entonces, bueno, para terminar el tema del gabinete, yo creo que el anuncio, todo esto se ha hecho de una manera bastante inusual, ¿no es cierto?, bastante extraña, ¿no? Se anuncia en una entrevista, se toma 72 horas, cuando lo normal es que se anuncie que hay cambio de gabinete y ya está listo. Y ya está listo, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de lo anecdótico que implica eso, yo creo que esto ha generado expectativas, pero aquí lo importante, y quiero recalcar eso, no es el cambio de nombres, es el cambio de rumbo. Y yo, para serte franco, tengo serias dudas de que la presidenta esté dispuesta a hacer un cambio de rumbo. A ver, ¿a qué llamarías tú un cambio de rumbo? ¿A un foco, como decía el subsecretario Mico, en el desarrollo, ¿no es cierto?, en el crecimiento del país, más que en la instauración inmediata de la reforma? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es evidente y mucha gente partidaria del gobierno lo dice, aunque no en público, el olvido, el dejar de lado el tema del crecimiento es un error tremendo. Y yo creo que ahí está el cambio de foco fundamental, pero eso requiere reformas pro crecimiento también. O sea, impulsar algunas reformas pro crecimiento y no reformas que en la práctica han atentado contra el crecimiento. La reforma tributaria, la reforma laboral, el anuncio de cambio constitucional no ayuda en nada. Entonces, creo que a estas alturas es bastante complejo para la presidenta recular y decir, bueno, todo eso que yo dije en realidad lo vamos a dejar fuera porque no es el momento apropiado o no conviene. ¿Te acuerdas cuando se hablaba los distintos economistas del momentum, que no era el momentum para instaurar reformas de ese tipo porque la economía mundial, no solo la chilena, venía en bajada? Y yo recuerdo en algún minuto, creo que fue el ministro de Hacienda que dijo que las reformas no necesitaban un momento, había que hacerlas nomás. Sí, bueno, por eso estamos como estamos. Pero yo te diría, el tema, por ejemplo, de la reforma constitucional, cambio constitucional, es completamente innecesario. O sea, es un tema que mete ruido y que es completamente innecesario. Aquí se ha tratado de vender la idea de que la única manera de terminar con la corrupción en el país es con un cambio de la Constitución. Y eso es absolutamente falso. O sea, los cambios constitucionales en general no tienen la capacidad de producir cambios fundamentales en los países. ¿Tú crees que se debería haber centrado mucho más en lo que propuso la Comisión Engel, que mete ruido a través de una reforma constitucional?
Absolutamente. ¿Qué te pareció lo que dijo la Comisión Engel? No, me parece un buen aporte. Yo creo que aborda los principales problemas y claramente aquellos que a la gente le preocupa más. Si uno ve las últimas encuestas, lo que la gente quiere es sangre. Y eso significa que los políticos tienen que pasarlo mal. Y eso significa que no tienen que reelegirse. Eso significa que los que están complicados en actividades ilegales tienen que pagar de alguna manera esa actitud, y por lo tanto todo lo demás, de hecho, se le pregunta específicamente en la última encuesta Cadem, Plaza Pública, por estas medidas, y la que concita mayor apoyo lejos, casi 50%, es la de terminar con la reelección y castigar a los parlamentarios y políticos que son culpables. Pero reforma constitucional, terminar con el financiamiento privado de la política, no, la gente no las pesca mucho. Es bien complejo eso, ¿no? Porque el ambiente está tan crispado, la verdad que, y como tú dices, quieren sangre, o sea, a mí me parece lamentable que en una sociedad la gente quiera sangre. Absolutamente, pero la responsabilidad es de quien ha generado este escenario, y el escenario siempre tiene mayor responsabilidad la autoridad. El que manda es el que tiene la responsabilidad por que las cosas pasen o no pasen o vayan en una u otra dirección. Y por lo tanto, si hoy día la sociedad está en esa actitud, es por culpa de lo que se ha estado haciendo. Ahora, para terminar con el cambio de gabinete, yo creo que el cambio de gabinete es irrelevante si es que no se va el ministro del Interior y si no se va el ministro de Hacienda. Así de simple. Y obviamente, como dije antes, no es un tema de cambio de nombres, lo que se necesita aquí es un cambio de enfoque, un cambio de dirección. ¿Quién crees tú que sería un buen candidato? ¿Para qué cosa? Por ejemplo, para ser ministro de Hacienda. Yo creo que hay varios. Yo creo que está Manuel Marfán, está José Gregorio, Eduardo Engel podría ser, no sé, hay muchos candidatos potenciales, que sería el mismo Mico podría ser. Yo creo que no faltan nombres, por el contrario, yo creo que hay muchos muy buenos nombres que podrían ocupar ese lugar. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en el cambio de timón que tendría que tener el Ministerio del Interior, deberían volver, porque se ha hablado mucho de que volvieran, ¿no es cierto?, políticos de gran peso como José Miguel Insulza, como Francisco Vidal, que son de otro tipo de política a la que están instaurando estos ministros? Puede ser, ahí me siento menos competente como para pronunciarme respecto de nombres, pero sí, podría ser alguno de ellos, podría ser algún otro, pero tiene que ser alguien que, insisto, tenga el manejo político como para provocar un cambio en la situación actual, que es muy complicada. O sea, no basta tampoco llegar con ideas nuevas o caras nuevas, sino que hay que tener la capacidad política de conducir al país y reencantar a la gente respecto del destino de este país. Y una cosa que es bien notable en esta encuesta que te mencionaba, se pregunta por el rumbo que lleva el país. Y en marzo del año pasado, el 14% decía que el país va por mal camino. Hoy día 65% decía que el país va por mal camino. Entonces, y la economía estancada, y la economía... Entonces, sí. Eso creo yo que es una evidencia que no puede ser más clara de que el país está realmente yendo mal y que se requiere un cambio de conducción política. O sea, si es que aquí tuviésemos un régimen parlamentario, yo creo que esto ya habría llevado a un cambio de gobierno. Como ha sucedido en otros países, por ejemplo en Italia, ¿te acuerdas que hemos comentado muchas veces? Yo creo que es minuto de hacer una pausa. Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, mi panelista de los días viernes. Parece que no por muchos viernes más, porque se nos va a ir de nuevo, pero es momento de hacer una pausa. ¿Te parece, Alejandro? Te dejo respirar. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Seguimos en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos precisamente conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Alejandro, yo creo que dejemos un rato nuestro país. Yo creo que hay noticias interesantes que ver en el resto del mundo, principalmente la que tiene que ver con la economía estadounidense. Hoy día se dio a conocer el desempleo en esa nación, un 5,4%, bajó 0,1 puntos en relación a la medición anterior, que había sido 5,5, y también esta creación de empleos no agrícolas que subió de 85.000 a 213.000, si mal no me equivoco. 233, si me equivocaba entonces. Y yo creo que es interesante poner en contexto lo que significa esa noticia, sobre todo con las declaraciones que hizo esta semana la vocera de la Fed, no la vocera, la líder de la Fed, Janet Yellen, con respecto, ¿no es cierto?, a un posible aumento de tasa y también a los riesgos que están en este aumento tan importante que ha tenido la bolsa. Veíamos hoy día que seguía subiendo la bolsa en Estados Unidos y con las tasas bajas, porque también está la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Lagarde, que precisó... ¿Y qué estoy haciendo yo? Christine Lagarde, gracias. Se me confundieron los nombres. Ese era Dominique Strauss-Kahn. Gracias, mi querido Alejandro. Bueno, pero tú entendiste hacia dónde iba. Sí. Hacia dónde iba el sentido con esta confusión de nombre. ¿Será porque es día viernes o no? No sé. Bueno, a ver, los datos de la economía norteamericana han sido sorprendentemente malos. Datos sectoriales, los datos de actividad, como comentábamos al comienzo del primer trimestre. Y este dato de hoy día del empleo no agrícola, que subió 233.000 personas, vuelve un poco al carril que traía desde hace bastante tiempo. Es decir, el dato del mes anterior, el de marzo, de 85.000, fue el más malo en mucho tiempo. Y ahora estamos de vuelta a niveles que son más normales, o que han sido más normales en el último año y medio, 2 años. Pero aquí hay una cierta incertidumbre respecto de hacia dónde va la economía norteamericana. Si tú recuerdas, las proyecciones que había hace no tanto tiempo hablaban de que el crecimiento iba a estar sobre 3% este año. Incluso había algunos analistas que hablaban de hasta 3,5%. Y hoy día se está pensando que el crecimiento no va a llegar al 3% y eventualmente se va a corregir más a la baja. Entonces, ¿y tú crees que eso no tiene que ver, por ejemplo, con lo mismo que pasó el año pasado, Alejandro, cuando el invierno muy crudo tuvo un impacto bien importante en la primera mitad del año? Recordemos, ¿no es cierto?, que el hemisferio donde está Estados Unidos Norte tiene totalmente distinto o un desfase con respecto a nosotros. Ellos están en invierno cuando nosotros estamos en verano. En el primer trimestre del año pasado, efectivamente, el resultado fue muy malo, mucho peor que el del primer trimestre de este año, y se recuperó rápidamente a partir del segundo, y ahí claramente el factor climático tuvo un rol importante. Ahora, también se dio eso, y hubo un elemento adicional que fue el paro portuario en la costa oeste, que desarticuló completamente todo el tráfico de comercio internacional de Estados Unidos y particularmente a las exportaciones. Sin embargo, hay analistas que pueden estar equivocados, pero que están pensando que para el segundo trimestre la cosa no va a mejorar mucho y ya no le vamos a poder echar la culpa al clima ni al paro portuario. ¿Y por qué crees tú que dicen que no va a mejorar? ¿Falta todavía consumo privado en Estados Unidos, que es un poco una de las dudas que hay con respecto al desarrollo de la economía? Bueno, lo que sucede es que cuando uno revisa la composición del crecimiento del primer trimestre, se encuentra con que todo estuvo malo. El consumo, que había venido creciendo a tasas anualizadas de entre 3 y 4% durante el año pasado, desde el segundo trimestre, ahora creció 1,9%. La inversión cayó, la inversión en maquinaria y equipos cayó. Eso en parte está explicado por el frenazo a la inversión en el sector petrolero, por la caída del precio del petróleo. Algo que ya se ha revertido, la verdad que está subiendo en forma bien importante el precio del Brent y también el WTI. Sí, están como estabilizados en torno a $60 el WTI, pero... Y ese es un precio que ahora ya es suficientemente bueno, pero mientras estuvo entre 40 y 50 o bajo 50 en general, eso produjo una detención violenta en la inversión. De hecho, en los datos de empleo de abril
hay una pérdida de puestos de trabajo en el sector minero, que es aquel que incorpora el sector productor de petróleo. Por lo tanto, da la sensación de que, el sector externo tuvo un efecto importante, eso, claramente el tema portuario, pero el fortalecimiento del dólar probablemente también dañó las exportaciones. De manera tal de que hay varios elementos que han estado jugando y es un poco curioso, sobre todo lo del consumo, en la medida que los consumidores están muy optimistas, que el empleo, salvo el dato de marzo, sigue creciendo vigorosamente. Y por lo tanto, 5,5% o 5,4% es casi pleno empleo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ahí hay una cifra que siempre tú consignas y que tiene que ver con la fuerza laboral. ¿Ha habido un aumento de la fuerza laboral? Porque te acuerdas que en algún minuto dejó de crecer la fuerza laboral, se que estancó. Es decir, significa que la gente se aburrió a buscar trabajo. Sí, en abril en particular hubo un aumento que contrastó un poquito con lo que había ocurrido en los meses anteriores. La tasa de inactivos se redujo algo y el empleo aceleró un poquito su crecimiento. O sea, fue positivo el dato en toda la línea. Entonces, como te digo, están estas dudas respecto de qué es lo que está pasando con la economía norteamericana, porque algo tan sorpresivo, factores puntuales como los que comentamos, pero aparentemente hay algo un poquito más persistente. Entonces, eso lleva a que las proyecciones para el segundo trimestre, o sea, no solo que las del primero se revisan a la baja y va a quedar en negativo, sino que el segundo sería positivo pero relativamente débil. El año pasado, el segundo trimestre fue muy bueno. El segundo y el tercero, el crecimiento analizado estuvo en promedio en 5%. ¿Qué estará entonces en la cabeza de la señora Yellen? Bueno, yo creo que lo que está claro, y es por eso que la bolsa sigue subiendo, es que la perspectiva de alza de tasas se aleja. O sea, algo que en algún momento se pensó para junio, hoy día, después para septiembre, hoy día yo creo que con suerte en diciembre. Y además la inflación sigue bajo control, no hay presiones salariales, el aumento o la recuperación del precio del petróleo está presionando un poquito, pero no es algo que creo yo vaya a ser demasiado preocupante. Fíjate que también en Estados Unidos el bono del Tesoro tuvo una importante baja, o sea, retrocede de 2,18 a 2,11%. Bueno, en el día de hoy. Se había producido un salto en las tasas de interés en Estados Unidos bastante sorprendente, porque habían estado esencialmente cayendo hasta hace un mes y medio, y de repente empezaron a subir a pesar de estos datos malos. Entonces era como el mundo al revés. ¿Por qué las tasas suben cuando se aleja la posibilidad de un alza de tasas, cuando la economía no está dando señales de mucha solidez? Y no tengo una respuesta absoluta para eso, pero tal vez habían caído demasiado previamente, tal vez se había habido un sobreajuste y las tasas habían ido a niveles que no se podían sostener por lo bajo. Te hago la misma pregunta, pero ahora con respecto a Europa, porque la verdad que en el día de hoy tuvimos un rally bien alcista de las bolsas europeas. Y fíjate que si uno empieza a analizar, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, el triunfo de David Cameron, la reelección de David Cameron como primer ministro de Inglaterra, conservador. Sabemos, ¿no es cierto?, que aquí al 2017 él prometió un referéndum y lo ha dicho en distintas entrevistas que va a conservar esa decisión. También en Alemania, por ejemplo, durante marzo tenemos datos de la producción industrial que cayó, la verdad que de manera inesperada, pero las exportaciones siguen subiendo en Alemania, sobre todo, ya sabemos, ¿no es cierto?, por esta paridad euro-dólar que que ha fortalecido, es decir, una depreciación del euro que ha fortalecido a naciones exportadoras como Alemania. Te quiero preguntar un poco tu visión de Europa, nos queda poco tiempo y a ver si alcanzamos a ver algo de China, que también se dio a conocer hoy día la balanza comercial de China. Fue muy mala, sí. A ver, primero lo de las elecciones en el Reino Unido son importantes porque se temía que hubiera una división de votos y de parlamentarios tal que ningún partido pudiera formar gobierno de manera independiente. Bueno, el gobierno actual era una coalición de conservadores y liberales democráticos, pero se pensaba que la dispersión iba a ser aún mayor y que por lo tanto iba a ser difícil lograr formar gobierno. Eso se despejó y los conservadores van a poder formar gobierno solos, sin necesidad de apoyo, tiene una pequeña mayoría, pero suficiente como para formar gobierno sin problema. Y eso creo yo que es positivo. Ahora, este anuncio de un referéndum, yo creo que es una mala noticia, evidentemente. Pero eso ya estaba. Estaba, pero es una de las malas noticias
posibles y probablemente es la menos mala, porque la alternativa era un gobierno laborista, pero con apoyo necesariamente de los nacionalistas escoceses, que sacaron todos los asientos, de prácticamente menos uno en Escocia, le quitaron casi todos los que tenían los laboristas y los liberales democráticos en ese país. La posición de los escoceses nacionalistas es relativamente de más izquierda, o sea, habría sido un gobierno más izquierdista que los habituales gobiernos laboristas, por una parte, y habrían probablemente extorsionado a los laboristas para obtener más concesiones para Escocia, lo que tampoco habría sido muy bueno desde el punto de vista de las perspectivas de la economía británica. Pero además, y esto yo creo que va a ocurrir de todas maneras, probablemente antes que se realice el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea, Escocia va a insistir con independizarse del Reino Unido. Entonces, aunque el referéndum del año pasado haya salido favorable a seguir juntos. Claro, es que dado el resultado electoral en Escocia hoy día, la probabilidad de que se pida un nuevo referéndum y esta vez se logre la secesión de Escocia es muy alta. Bueno, y ahí veíamos también el impacto que puede tener, ¿no es cierto?, una división de Gran Bretaña y de Escocia. Sabemos que toda la parte más petrolera está en Escocia. Sí, pero el petróleo se está acabando. Así es que yo creo que para Escocia es un pésimo negocio. Hoy día están subsidiados por el resto del Reino Unido. Y como digo, el petróleo se está acabando. Entonces, no es una fuente de ingresos permanente hacia el futuro. Yo creo que sería re malo para los propios escoceses que se independizaran. Pero bueno, si ellos quieren hacerlo, creo que es justo que lo puedan hacer. Que se viene la próxima semana, no vamos a alcanzar a tocar el tema de China, pero... Bueno, a ver, rápidamente, las importaciones cayeron muy fuertemente, las exportaciones también, se esperaba que crecieran, y el resultado fue en definitiva malo. Pero para la próxima semana tenemos reunión de política monetaria en Chile. No hay variación de la tasa. Que no es demasiado novedosa porque no va a ocurrir nada. Tal vez si hay algún cambio de tono en el comunicado. Y en el resto del mundo tenemos datos de PIB en Europa, en varios países, en Italia, en Francia, en Alemania, datos de PIB, que creo que es un dato interesante. ¿Las perspectivas son mejores a las que había hace algunos meses atrás? Ha mejorado bastante la perspectiva respecto de Europa y además tenemos los demás datos de China. Tenemos inflación, tenemos producción industrial, ventas comerciales. O sea, vamos a poder tener un panorama un poquito más claro de si la economía china se sigue desacelerando o está estabilizando. ¿Y lo vamos a poder comentar o ya no? Y no lo vamos a poder comentar. Bueno, te deseamos unas felices vacaciones. Yo sé que te vas de vacaciones, así que disfruta, descansa y te esperaremos de vuelta. Bueno, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este día. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking,